¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate urgente sobre la contingencia de los miércoles en la noche, en vivo, como siempre, aquí en CNN Chile, con nuestros invitados, Pamela Figueroa, ¿cómo te va? Hernán Larraín, Willy Díaz y Alberto Mayol, para comenzar a conversar. Como siempre, partimos con las frases de la semana. 3 candidatas a hacer la frase de esta semana en Ciudadanos, son ustedes los que eligen mediante su votación. En primer lugar, Maite Contreras, hija de Manuel Contreras. La verdad es que si mi papá muere, haremos responsable a quienes corresponda y quien tomó la decisión al respecto, si muere en condiciones que no son las adecuadas para él, como hoy día en su enfermedad y enfermedad terminal Matilde. ¿Usted está responsabilizando al presidente Sebastián Piñera de esa eventualidad? Absolutamente. Eso fue en conversación con Matilde Burgos aquí en CNN Chile. Rodrigo Hinspeter, ministro de Defensa, abrió la mecha de otra polémica en esta entrevista en Radio Universo. Yo tengo la impresión que no existe posibilidades de proyectar un sector político sobre bases que tiene debilidades en puntos que me parecen éticos. La debilidad ética fue la frase que se tomó también esta semana después de las palabras del ministro Hinspeter. Entre quienes le contestaron, la candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matei. Podemos dedicarnos años a ver quiénes son los culpables, quiénes son más culpables, quiénes son menos culpables. Yo por lo menos a esta altura ya no me interesa quiénes son los culpables. Ahí están las 3 frases, todas muy polémicas, todas muy destacadas de esta semana. Maite Contreras, Rodrigo Hinspeter o Evelyn Matei. Pamela Figueroa, ¿por cuál votas? Bueno, yo me voy a quedar con la frase de la candidata Evelyn Matei, porque la verdad es que la encuentro sumamente impactante. De hecho, la encuentro un poco irresponsable de alguien que quiere dirigir el país, señalar que no le interesa saber quiénes son los culpables de graves violaciones a los derechos humanos en Chile. O sea, la verdad es que encuentro que es impactante e irresponsable las declaraciones de la candidata Matei. Yo me quedé con el ministro Hinspeter, que viene a ser probablemente un punto más de una seguidilla, ¿cierto?, de declaraciones respecto de una centro-derecha que quiere hacerse cargo de la historia y que, sabiendo que eso genera muchos conflictos y divisiones internas, tiene el coraje de hacer un análisis introspectivo y tratar de avanzar hacia adelante. Me quedo con Rodrigo Hinspeter. Destacado, una cuña positiva. Positiva. Willy Díaz. Yo me quedo con la de Evelyn Matei, pero por una razón distinta a la tuya, Pamela. Fundamentalmente porque creo que Evelyn Matei trata de reflejar algo que probablemente no terminó de decir en la cuña. Y es verdad, miremos para adelante. O sea, llegó el minuto en hagamos todos un esfuerzo país y miremos para adelante, porque efectivamente no vamos a seguir. Ya han pasado 40 años y seguimos buscando culpables, seguimos culpando, y al final la justicia no ha hecho lo que tiene que hacer, y solo lo ha hecho, bueno, busquemos los caminos, pero no podemos seguir eternamente buscando y buscando y buscando y no poner los límites hasta dónde es razonablemente buscar. Están los militares presos, están los terroristas libres, pues hoy día no hay ni una persona de izquierda que haya tenido responsabilidad en los actos del 11 de septiembre en la cárcel, ninguna. Alberto Mayol. Yo no conozco a gente de izquierda que tenga responsabilidad. Guillermo Teller, él declaró que había mandado a matar. Guillermo Teller, compadre. Guillermo Teller. ¿Pero qué estás hablando? Él dice que mandó a asesinar. Él lo reconoció en la tercera. ¿A quién? Guillermo Teller, él dice. ¿A quién mandó a asesinar? No tengo idea a quién, pero él lo dice. Pero por favor, o sea, sí una cosa es que yo diga cosas y otra cosa es que alguien llegue con una pistola. O sea, estamos hablando de cosas proporcionalidad. Hay una cuestión que se llama proporcionalidad de los confesión de parte, no. ¿Te refieres probablemente, Willy, al tema del atentado contra el general Pinochet? Bueno. Bueno, pero estamos hablando del 86, no estamos hablando del 73, o sea... y no es lo mismo. No, pero por ningún motivo, o sea... matar a un dictador es otro tema, o sea, ya es otra jugada. No tiene nada que ver el golpe de Estado, estamos hablando de eso, ¿ya? A ver, el asunto es bien simple. Evelyn Matei, yo creo que aquí hay un punto que Pamela destaca y que es muy importante. En cualquier país del mundo donde este tema de los derechos humanos tuviera un mínimo de conciencia como a los niveles que corresponde, ¿ya? Quedaría invalidada directamente en términos de poder. De hecho, opera ya en la lógica del negacionismo. O
O sea, entra la lógica del negacionismo respecto a derechos humanos. De verdad, es muy grave la declaración, es muy desafortunada. No tengo muy claro si era exactamente lo que quiso decir. Tú dices que lo que quiso decir es probablemente una cuestión que tiene que ver con el futuro, qué sé yo. Yo lo que veo simplemente es que no le importa quiénes son los responsables en circunstancias de que llevamos muchísimos años, es verdad, llevamos muchísimos años escondiendo el tema bajo la alfombra, sin haber juzgado al dictador, ¿ya? Y sin haber enfrentado el tema. Por tanto, el asunto es delicado. O sea, aquí hay temas pendientes, y como están pendientes, afloraron ahora. Y además lo sabíamos. Cuando partió el año todos dijimos, 40 años del golpe, ya elección presidencial, es que esto va a salir encima de la mesa, pero de todas maneras, digamos, y lo sabíamos todos. Entonces, de verdad a mí me sorprende mucho que la reacción sea tan destemplada, y me sorprende mucho que no lo veamos con la suficiente gravedad. Por distintas razones, entonces, hay 3 votos para Evelyn Matei, sea por razones positivas o negativas. Son ustedes los que deciden finalmente cuál es la frase más destacada de la semana. Ha sido una semana con muchos acontecimientos. Partamos, si les parece, por lo que tal vez es el punto inicial, que es la decisión del presidente Piñera de cerrar el penal Cordillera y las consecuencias que de ahí se van derivando. Primera pregunta para todos. ¿Les parece a todos buena la decisión de Piñera, tanto en el fondo de cerrar el penal Cordillera como en la forma del momento en que se produce, o hay alguna crítica al respecto? Yo creo que en el fondo tiene toda la razón. Creo que en el fondo no puede existir todavía militares con privilegios, aún en la cárcel. ¿Y en la forma? Y a mayor abundamiento respecto al fondo, creo que un militar que comete un delito tiene que ser degradado, no puede seguir siendo tratado como general, porque cometió un delito, y un delito que fue sancionado por los tribunales de justicia. En la forma creo que se equivocó, porque, y ahí lo engancho con su agenda, con la agenda del presidente Piñera, digamos, de marcar una diferencia, de acorralar a la derecha, poniéndose él en una posición en una posición muy clara respecto del gobierno militar. La sabíamos, se conocía, era Vox Populi, digamos que él estaba muy distante de eso. Pero en la forma creo que no fue la más adecuada, porque la forma en la cual se generó el recinto de Cordillera fue en medio de un acuerdo político, y un acuerdo político en la concertación, en el gobierno del presidente Frei. Fue un acuerdo político la forma en que se iban a encarcelar a estos delincuentes. Por lo tanto, desde el punto de vista de la forma, debió haber habido también un acuerdo político para poder desarmar el penal de Cordillera. No, yo creo que fue una medida correcta. El presidente hizo lo que tenía que hacer, porque estamos en un contexto donde esa decisión podía tomarse. Probablemente este es un tema que se ha discutido por muchos años, sobre los privilegios que tenían los militares detenidos por violación a los derechos humanos, pero este era el momento porque había un contexto, eran los 40 años del golpe militar, salió la entrevista a Contreras y eso yo creo que gatilló, pero yo creo que también en la forma el presidente pidió un informe primero a su ministra de Justicia con respecto a la situación del penal en la actualidad, ¿ya? Y sobre ese informe él toma una decisión en un momento político que fue detonado por la entrevista y probablemente por todo lo que ha sido la revisión de los 40 años del golpe, fundamentalmente desde la derecha, ¿ya? Porque escuchábamos las declaraciones de Hinspeter y la decisión de Piñera tiene que ver con eso, también con una revisión, en palabras del ministro de Defensa, ética, con la relación que ha tenido la derecha, su vínculo y su justificación del golpe de Estado, porque fue el golpe de Estado, 17 años de un gobierno autoritario, y después la transición donde también la derecha defendió profundamente la obra del régimen militar. Ahora, a mí lo que me llama la atención, y le quería preguntar a su opinión a Hernán al respecto, es porque da la impresión de que esto podría haber sido una gran ocasión para tener un tremendo triunfo político de la derecha, que es finalmente la que cierra en su gobierno el penal Cordillera, y haberle cobrado la cuenta, por ejemplo, a Michelle Bachelet, que mantuvo el penal Cordillera abierto con todos los privilegios que conocemos durante 4 años. ¿Cómo es que eso que uno podría haber pensado, bueno, es una movida que le puede servir muy bien a la campaña para enfrentar y sacar el pizarrón a Bachelet, termina convertido en un problema finalmente de la alianza y de la candidatura de Matei? A ver, yo creo que si lo vemos en una perspectiva histórica y con una visión de largo plazo, esta fue una gran decisión para el país y también para el centro derecha. Creo que esto demuestra un compromiso con la democracia y una revisión histórica muy potente que hace el presidente Piñera desde un rol de estadista. Evelyn Matei
está de acuerdo con la decisión que toma el presidente Piñera. Son los partidos los que en una lógica, me atrevería a decir, que sigue anclada, digamos, en el 88 y en la dictadura, los que no tienen la capacidad de ver el avance que el presidente hace al tomar esta decisión. Por lo tanto, tengo la perspectiva que la idea de que son los partidos los míopes, y el presidente y la candidata Evelyn Matei los que sí tienen la capacidad de ver en perspectiva la decisión que está tomando el presidente Piñera. Hernán, no hay ni una declaración de los partidos en contra de lo que hizo el presidente. Ninguna. Lo que están en contra es la forma, no el fondo. Ninguno dijo, no, el penal tenía que seguir abierto. No hay ni un partido que haya dicho eso, ni un dirigente que haya dicho eso. Si todo se remonta a la forma, por el contexto histórico, por lo que estaba pasando, y porque finalmente acorrala a Evelyn y la deja en una posición muy incómoda. Pero no hay ni un partido, que haya dicho. Más bien a dos partidos y a una gran cantidad de dirigentes atacando al presidente Piñera por una gran cantidad de acciones, según ellos, en relación a los 40 años, que afecta al electorado, digamos, que afecta a la posición que históricamente han tenido en relación de estos partidos con el gobierno militar. Y por lo tanto hay que hacerse cargo de que hay un conflicto interno al interior de la alianza y que hay una crítica al presidente Piñera, y el penal Cordillera es un ejemplo pero súper concreto de eso. Por supuesto. Alberto. A ver, yo tengo la impresión de que, bueno, evidentemente, en términos de fondo, no tiene discusión. Yo creo que Piñera hizo una jugada donde él además entendía que ponía en jaque en el corto plazo a la alianza y en el mediano plazo a la concertación, y en ese sentido una jugada políticamente súper interesante. Creo sí que se le ensucia mucho con el suicidio de Odalín Mena. O sea, eso no es raro que se cometa un error de esa envergadura, en términos de que tú sabes que viene una situación muy delicada después de un anuncio como este, y lo primero que tienes que tener claro es dónde están tus presos, cuándo los vas a mover y cómo, ¿no? O sea, cuestiones básicas. De hecho, me llama la atención que Piñera en este frenesí no haya tomado decisiones más radicales respecto a la ministra de Justicia, digamos, porque efectivamente le arruinó un poquito la fiesta. Entonces él estaba trabajando ahí en un plano en el cual no se podía ver una debilidad institucional como la que se vio. Ahora, creo que en cualquier caso Piñera está haciendo muy bien la mitad del trabajo. O sea, Piñera se dedicó a más o menos liquidar el entorno de la derecha que a él le incomoda, para tratar de construir esta nueva derecha. Termina su gobierno con mucho éxito, termina con casi todos los rivales directos de él, que eran los históricos, en el suelo, en condiciones bastante desmedradas, pero ¿qué tiene él para poner encima de la mesa? Y no vaya a ser que en este ejercicio ya muy interesante desde el punto de vista de la jugada ejercística, termine pasándole lo que históricamente ha pasado en Chile, que la derecha democrática, liberal y qué sé yo, siempre ha tenido el proyecto, pero nunca ha sido nada más que un proyecto, y que además, si se acaba de destruir a los conservadores, no vaya a ser que la derecha no quede nada. Me parece una excelente idea, pero yo supongo que no era la idea de él. Tú la semana pasada dijiste que tú tampoco no votarías por Piñera el 2017, hoy dice lo mismo Manuel José Osandón. O sea, por ningún motivo voy a volver a votar por Piñera. ¿Y tú crees que Piñera se va a quedar sin huestes para Yo pensé que me iba a preguntar si le importaba. No creo que le importe. ¿Estás de acuerdo con Manuel José Osandón, Willy? No, yo estoy de acuerdo con lo siguiente. Yo creo que, y lo dije la vez pasada, yo no creo en los proyectos personalistas. No creo en el chavismo por Chávez, no creo en el peronismo por Perón, y tampoco creo en el piñerismo por Piñera. Lo que la UDI construyó a través del tiempo fue un proyecto colectivo, que muchos dijeron la UDI muere el día que muere y asesinan a Jaime Guzmán, y nada más contrario a eso. ¿Por qué? Porque el proyecto no era personalista, el proyecto era de un colectivo de gente que pensaba bajo un cierto paraguas de determinada forma, y que lograron un éxito no conocido en la historia de Chile, de un partido con 10 parlamentarios a ser la bancada más grande de Chile. Por lo tanto, y ese proyecto se prolonga porque hay un trabajo de equipo, no hay personalismo. Por lo tanto, yo creo
que en esta pasada, cuando Piñera trata de armar esta nueva derecha, que nadie sabe, como bien dices tú, qué es lo que es, para dónde va, qué quiere, dónde está el proyecto encima de la mesa, sino que está viendo más bien cómo mueve las piezas y queda un espacio grande para él. ¿Pero para qué? Si las confianzas van a estar dañadas y los partidos, ¿qué partido lo va a apoyar? A ver, yo creo que el gran aporte tiene que ver con el proyecto de una centro derecha moderna y democrática. Y eso es lo que hay que ver en el mediano y largo plazo. Creo que aquí han habido no solo los partidos de la centro derecha los que han estado vinculados a una lógica del sí y el no, y a las bases electorales de esa realidad. También Michelle Bachelet ha utilizado los 40 años para jugar en exactamente la misma mecánica. En cambio, el presidente Piñera ha optado por una visión de largo plazo y por un legado político que lo distingue de aquellos que han entendido que electoralmente, en el contexto de una campaña presidencial, lo que hay que defender básicamente son estos nichos que se ordenan desde el sí y el no. Y esa es la gran diferencia entre unos y otros. Pamela, ¿hay una nueva derecha que pueda ser un proyecto político más allá de la persona del presidente Piñera? Yo creo que por el momento hay algunas personas dentro de la derecha, que es un grupo bastante reducido, que está pensando en cómo superar este momento crítico de la derecha chilena. O sea, yo creo que también Piñera lo lidera porque se da cuenta que con el proyecto que él lideró, la alianza que él lideró, fracasó como gobierno. O sea, básicamente están saliendo del gobierno con un bajo respaldo, probablemente esta jugada en el área de derechos humanos y una posición más institucional busca repuntar en eso, pero con una candidatura de la alianza con también un respaldo bastante limitado, donde tiene muchos candidatos independientes que le están comiendo votos por los lados. Entonces, los procesos de renovación política son difíciles porque son dolorosos, porque es reconocer errores, mirar en qué te equivocaste y tratar de mirar un futuro. Y lo que yo creo es que fundamentalmente las personas que tienen esta posición pública de renovación de la derecha no tienen un correlato interno en los partidos de la alianza. Yo creo que es interesante un poco lo que dice Hernán, de que la derecha chilena, estos sectores se están dando cuenta de que necesitan hacer una derecha más acorde a los tiempos actuales. O sea, comparativamente la derecha en Chile es de los sectores de derecha más autoritarios y conservadores en el espectro internacional. Yo me imagino que cuando van a encuentros internacionales se dan cuenta de eso. O sea, cuando uno sale de Chile, las derechas de los otros países latinoamericanos o de otros países de otras regiones son bastante más abiertos, liberales, open mind, pero la derecha chilena es una derecha muy autoritaria y muy conservadora. Eso llama la atención a nivel internacional. Entonces yo creo que también le va a hacer bien a la democracia chilena que la derecha un poco se mire hacia adentro y vea que la sociedad también va hacia otras cosas, otros temas se están poniendo. O sea, es cosa de mirar los últimos años, cuánto costó en Chile sacar la ley de divorcio. O sea, fuimos el último país del mundo casi en poder discutir leyes que tienen que ver con las decisiones personales y eso es por una visión muy conservadora, ¿no? Yo hubiera preferido que esa renovación de la derecha, que estoy de acuerdo, podría ser necesaria, los tiempos son distintos, hay redes sociales, hay Twitter, perfecto, yo me compro el punto, pero yo hubiera preferido que esa renovación nazca desde los partidos con la renovación de los cuadros jóvenes. Creo que los partidos hoy día tienen nuevas generaciones, particularmente Renovación y la UDI. En la Concertación, ni hablar, están los mismos y van a seguir los mismos porque no han dejado que eso cambie. Pero en la derecha, en la UDI y en Renovación, hay una generación joven que yo estoy de acuerdo que esa es la que produzca el cambio, pero que la produzca desde las bases, desde verdad, no por la imposición de un eje que mira al pasado, sino que más bien por la imposición de un eje que mira al futuro, con generaciones jóvenes. Bueno, pero eso es un Ernesto Silva, en el caso de Jaime Belolio, en Renovación Nacional tú mismo, Hernán, que es cercano a Renovación. O sea, hay mucha gente joven hoy día que puede dar ese cambio. Willy. Pero hoy día... Hay una diferencia porque hay un grupo pequeño, podrá ser, pero que vio en estos 40 años la oportunidad de hacer una revisión histórica y de hacerse cargo de ciertos mínimos comunes democráticos. Y hay otro grupo de la misma generación que no lo ha hecho y sigue repitiendo la misma lógica de sus padres. Sí, pero resulta que el problema de fondo del grupo del que dice que ahí tiene que haber mínimos democráticos es que finalmente a la hora de los que hubo está dispuesto a ser funcional a los que no están dispuestos a los mínimos democráticos. Entonces, mientras no estén dispuestos ustedes a hacer un corte completo, que el mismo corte que se le puede exigir a Piñera, si Piñera resulta que recibió encantado a la UDI para que salvara el gobierno, que objetivamente quien le salva el gobierno es la UDI,
¿no? Porque estaba en una situación desastrosa después del movimiento estudiantil, llega la UDI en pleno a salvarle el gobierno, ¿ya? Le rearman el escenario, ya se ponen duros como les gusta la UDI, qué sé yo, establecen un conjunto un plano de cómo actuar frente al movimiento estudiantil donde no se le conceda nada a los temas de educación, nada real, nada importante, nada estructural, ¿ya? Finalmente Piñera resiste la hemorragia, ¿ya? Y después acepta el golpe. Entonces, claro, suena re lindo, pero resulta que Piñera además es súper inconsistente, porque Piñera promovió a través con Hinspeter leyes espantosas en términos del respeto al derecho a la reunión, en términos de los derechos humanos, que es el derecho humano olvidado, se habla siempre, porque claro, siempre nos preocupamos aquellos que son derechos humanos que tienen que ver con los crímenes, pero el derecho a reunión es uno de los más olvidados, y en Chile es espantoso la forma en que se le trata. Y resulta que Hinspeter se dedicó a aquello, y no tenemos que olvidar una cosa: Piñera fracasó por completo, o sea, el piñerismo fracasó. Todos los nombres propios que están alrededor de Sebastián Piñera y que constituían el piñerismo no son nada políticamente, están fuera de circulación. Entonces, no nos engañemos, lo que pasa es que el veranito de San Juan, que los 4 años sin reelección produce en el sistema político chileno, el veranito de San Juan para el último año, que a nadie le importa el presidente, por tanto es simpático y agradable, es inofensivo, entonces hace que el tipo hoy día se vea más o menos bien. Pero ¿hay algún otro liderazgo, de la alianza, poniéndonos en el escenario de que Evelyn Matei pierda la elección presidencial, que es lo que parece más probable en el escenario de hoy? ¿Hay otro liderazgo que pueda competir con el de Piñera? ¿Ven en la alianza algún otro liderazgo? No, ninguno. Yo creo que si Goldberg logra reestructurar un discurso político, porque creo que la gran falla de la primera fase fue no tener un discurso político. Yo creo que si Goldberg logra armar ese discurso político, creo que ahí hay un depositario de futuro que es bastante interesante. Más allá de eso, no veo, Alamán por de pronto ya no lo tuvo y no lo va a tener. Espina yo creo que ya perdió su oportunidad, creo que ya no tiene el protagonismo que tuvo en su minuto, y me da la impresión que el único que podría marcar esa diferencia, aún a pesar de todo lo que pasó, es Goldberg, porque si las cosas se dan como dicen los números, Goldberg va a ganar holgadamente en Santiago Oriente, y eso lo puede reposicionar de alguna forma, pero con un discurso político. Pero tiene que tener si Willy Díaz está diciendo que Goldberg es la solución, es que hay una desesperación en la derecha de aquellas. pero si me estás preguntando si hay algún liderazgo, no, pero está bien. Es lo que hay, digamos. Es pronto para decir un poco lo que decía Alberto, o sea, la manera más gráfica de si Piñera queda con algo va a ser cuántos parlamentarios, senadores elige, que van a ser lo que van a liderar la oposición, más allá de los partidos. Además, los partidos políticos en Chile son muy parlamentarizados. Entonces, yo creo que de ahí puede surgir algo, ya, entre los que sean líderes en el Senado y en la Cámara, y probablemente pueden haber sorpresas. O sea, la misma Lili Pérez, que es vocera hoy día, puede quedar bien posicionada porque ella sí representa a la derecha liberal, siempre ha representado, siempre ha sido esa... Sí, pero una vocera que se va 10 días de vacación. Ahora finalmente se quedó en Santiago, pero a mí me gustaría... No, cambió bien durante el día. En la mañana decía que se iba a ir y durante la tarde decidió que no se iba mejor. No tenía idea. Sí, Hernán. No, yo creo que hay un punto. Yo creo que efectivamente este gobierno tuvo la posibilidad de generar nuevos liderazgos, y eso debió haberse visto en una gran cantidad de parlamentarios, de nuevos parlamentarios, candidatos al Parlamento. Hay excepciones, creo que el caso de Felipe Caste es uno de ellos y es interesante, y además está liderando un movimiento político, pero creo que efectivamente son pocos. Donde sí creo que hay un valor es que hay una generación que pasó por el gobierno, por el Ejecutivo, no necesariamente que se va a transformar necesariamente en líderes, digamos, políticos de mera línea, pero sí una generación completa que había sido, por así decirlo, había desarrollado profesionalmente su vida en lo privado y tuvo la experiencia de lo público, tuvo la experiencia de las políticas públicas, del Estado, y creo que hay a nivel de ministerios y a nivel nacional, una fuerza muy potente, hoy día un poco invisible, pero que sin duda va a ser un tremendo legado en materia de... ¿Tú no responsabilizas a esa generación de los problemas del gobierno? ¿Tú crees que de verdad lo hicieron tan bien? Yo tengo mis dudas. O sea, para que esa generación... Pero por eso, para que esa generación tome ese liderazgo, tiene que haber hecho algunas cosas bien. Y yo creo que el fracaso del gobierno es completo, con esa generación incluida.
Eso está por verse. Yo creo que es muy temprano todavía. Pero El gobierno no ha terminado. A ver, acabo de reconocerle que me parece que son muy pocos los candidatos al Parlamento que el gobierno debió haber generado. ¿De acuerdo? O sea, por ahí partimos. Y es un diagnóstico que estamos de acuerdo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más conversación aquí en Ciudadanos. A ver, aquí quedó una discusión pendiente cuando nos fuimos a comerciales que sigue, y quiero como que plantear los puntos, Willy y Hernán, para que queden claras las posiciones. Willy, tú decías algo sobre, en el fondo, las responsabilidades de esta nueva generación en lo que llamas el fracaso del gobierno, y quiero la respuesta de Hernán para que queden claras las posiciones. Hay una generación completa que ingresó al gobierno sin ninguna experiencia política, sin ninguna, que ocuparon cargos de ministro y que hasta el día de hoy también las tienen, y nunca con experiencia política. Y me puedo equivocar, pero Hinspeter ¿fue político alguna vez? Fue secretario general de Renovación Nacional. Ya, y eso lo hace político, en la historia. ¿Tuvo algún cargo de representación popular en algún minuto como para haber tenido que articular una campaña? Que yo sepa, no. Pero más allá de eso, hay muchos otros. Por lo tanto, el gobierno entero está cayendo por eso. Entero. Y es una responsabilidad. Yo tengo una diferencia general con tu análisis. El gobierno primero no ha terminado. El gobierno del presidente Piñera, en mi opinión, ha sido un gran gobierno. Creo que ha hecho una contribución tremenda al país. Creo que ha sido una contribución tremenda a la propia centroderecha que llegó después de 50 años en forma democrática al poder. Creo que involucró a toda una generación en lo público. Creo que ha hecho avances muy potentes a nivel sectorial. Creo que hay un legado muy potente detrás de la obra del actual gobierno. Si tú quieres analizar, y la UDI la veo muy molesta por, creo, lo que ha pasado la última semana, de que todo esto es un fracaso, siento que más bien están siendo muy ciegos frente a una coyuntura puntual respecto de la obra de todo un gobierno y además, creo, de una alianza en la cual tú participas. Hernán, yo tengo un hijo de 12 años que se sacó un 2,6 en inglés, y cuando le llamé la atención me dijo, pero si estudié mucho. ¿Pero cómo te sacaste un 2,6? Los resultados. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver, es con todo lo bueno que tú estás diciendo. Yo, obviamente, este gobierno ha hecho cosas buenas, desempleo, crecimiento, muchas cosas buenas. Pero vamos al resultado. ¿Vamos a reelegir a un gobierno de nueva derecha? Hoy día, con los números, creo que no. Fracaso. ¿Vamos a mantener la proporcionalidad que tenemos hoy día desde este sector de la derecha en el Congreso? Según los números, tampoco. ¿Dónde está el éxito? No hay éxito. Es un fracaso. Y mientras antes se reconozca, mejor. Porque tú puedes limar, puedes generar confianza para ver cuál es el proyecto que viene después. ¿La respuesta para pasar a otro tema? No, yo no doy por perdida la elección. Yo no considero que este gobierno es un fracaso, al contrario, estoy orgulloso de este gobierno. Me da mucha pena ver que los socios hoy día tengan esa mirada respecto del gobierno, el cual son partícipes y responsables en forma directa. La UDI es un partido pero neurálgico en el gobierno del presidente Piñera, y que fruto de lo que el presidente Piñera ha hecho para el país y para su propio sector a propósito de los 40 años, hoy día voten todo el tablero. ¿Sabes qué? Es triste, Willy. Te digo una cosa, Hernán, yo trabajé en este gobierno también. Yo fui funcionario de este gobierno. No se nota. Sí, fui funcionario 2 años. No se nota. Pero si lo que estoy haciendo estoy haciendo un reconocimiento de un error, porque es malo. Es perfectamente razonable reconocer cuando las cosas se hacen mal. Yo estuve 2 años, yo fui convocado por el presidente Piñera. 2 años trabajé en el gobierno. Pero, oye, hoy día las cosas están mal hechas. Y mira los resultados que vamos a tener. Yo obviamente que estoy orgulloso de un gobierno que hizo las cosas en lo económico. Creo que están hechos los puntos. Mejor por lejos que la concertación. Por lejos. La opinión de Pamela, pero Pamela, ¿tú dirías que fue un fracaso el gobierno del presidente Piñera? ¿O que ha sido un fracaso en lo que va o no? ¿O no estás de acuerdo? O sea, lo que yo creo es que han tenido algunos logros específicos en el ámbito económico, pero de la promesa que hizo el presidente probablemente no se cumplió. Y yo creo que en relación a este punto, más allá de que hay una responsabilidad política y probablemente a lo mejor los que asumieron cargos de responsabilidad técnica o profesional no rindieron desde tu perspectiva todo lo que tenían que rendir, yo creo que ahí hay otro problema de la derecha chilena, que la derecha chilena no tiene vocación pública y republicana. Siempre optan por el desarrollo del mundo privado, porque probablemente el ámbito público no es solo el poder ejecutivo,
nacional, hay otros espacios de ámbito público, hay gobiernos locales, hay otras formas de aportar al sector público, y probablemente esa también va a tener que ser una de las revisiones que tiene que hacer la derecha hoy día. Alberto, ¿fracasó el gobierno de Piñera o no? O sea, no cabe ninguna duda. La primera premisa de un gobierno, la palabra gobierno lo dice, la palabra gobierno viene de la palabra kiberne, que significa timón, control. Un gobierno que tiene que tener control, tiene que tener capacidad de llevar la agenda. La agenda la han puesto otros actores. La agenda de durante todo este periodo la han puesto los movimientos sociales. El gobierno no ha tenido ninguna capacidad para controlar la agenda. Me parece fantástico, porque me parece muy bien que los movimientos hayan puesto la agenda que tenemos hoy día. Me parecería terrible que hubiese puesto el gobierno en la agenda, pero resulta que en la práctica yo entiendo perfectamente a quienes dentro del mismo sector dicen, bueno, pero esto no ha funcionado. Evidentemente no ha funcionado. Ha tenido la ilegitimidad del mundo de la empresa, ha llegado a los niveles más altos en circunstancias que la llegada de Piñera era justamente el momento en que la empresa llegaba a hacerse gobierno, y significaba entonces el momento de epifanía del modelo económico. Resulta que Piñera lo entrega en las condiciones actuales, donde las ideas de abuso, lucro, están cruzando todas las empresas. La ilegalidad es una idea que ronda las mentes de todos nosotros respecto a nuestra relación con el mundo empresarial. Por lo tanto, evidentemente la crisis de legitimidad con la que entrega Piñera es un gran fracaso. Piñera además le pega un disparo al corazón de la derecha chilena, que a mí me parece el corazón de la derecha chilena, que efectivamente me parecía fantástico que alguien le pegara un disparo, pero el corazón de la derecha chilena es una derecha autoritaria y golpista, ¿ya? Y resulta pero no hay otra derecha. Nunca ha habido otra derecha en Chile. Entonces, por supuesto, porque no hay necesidad en este momento. Pero cuando la tasa de ganancia empieza a verse un poquito apretada, la derecha empieza a aparecer y decir, oye, ¿por qué los militares no vienen? Ni qué sé yo, hacemos algo. Bueno, esa derecha, que es el corazón de la historia de Chile, resulta que le pega un disparo y no tiene nada que poner en vez. En ese sentido, y en todos los otros sentidos, es un tremendo fracaso. Ahora, una sola observación. No deja de ser una paradoja que para todos los que están aquí esto es un gran fracaso del presidente Piñera, y al mismo tiempo todos digan que el candidato que queda parado frente a la elección del 2017 es Sebastián Piñera. Nadie ha dicho eso. Yo lo digo. Yo no creo. O sea, es una conversación que está arriba de la mesa en muchos análisis, y no deja de ser una paradoja que esto que él encabeza, que es un gran fracaso, le permite al mismo tiempo ser el nombre más potente que tiene el centro derecha para la próxima elección. Entonces no, es que cuando tenemos la proporción en los análisis, sector, puedes quedar parado perfectamente. No, pero es que esto se acompaña a un proceso de un problema lógico, digamos. No calza análisis, chiquillos. Pero ¿con quién va a gobernar si pasa lo que dices tú? Ahora, sí, ayer pasó algo que debería haber sido muy importante para una campaña, que es que Evelyn Matei presentó su programa de gobierno finalmente, algo que no ha hecho, por cierto, todavía Michelle Bachelet, y que uno le da la impresión de que podía ser una oportunidad para poner nuevos temas en la palestra. No ha sido porque ha estado, claro, marcado por la discusión interna de la alianza todo lo que ocurrió. Hernán, ¿qué destacarías tú o qué señal importante hay en ese programa de gobierno de Evelyn Matei, donde tú también participaste, digamos, sí, en la elaboración? Yo creo que hay una cuestión muy potente que tiene que ver con el mensaje central del proyecto que está encabezando Evelyn Matei y que vimos ayer en su programa y en el lanzamiento. Y es fundamentalmente un cambio de eje. La centro derecha se ha destacado siempre por el crecimiento, ¿cierto? Por el empleo, por el orden, la seguridad, por lo económico fundamentalmente. En el programa de ayer hay una mirada que tiene que ver con una sociedad más justa. Hay un eje que tiene que ver con la equidad, una serie de políticas públicas donde la eficiencia no es lo único que organiza y ordena el proyecto político que ella encabeza, sino más bien una cierta idea de sociedad y un cierto desafío respecto de lo que el país enfrenta en los próximos años. Tiene que ver ya no con alcanzar un cierto PIB per cápita, sino más bien con el tipo de sociedad que estamos construyendo y el valor de lo público. Hay un énfasis muy potente en los servicios públicos, en la salud, en la educación, el transporte, en los espacios públicos, en la vivienda, en la ciudad, y eso creo que es un eje que ella fue muy enfática desde el primer día y que está muy bien desarrollado en su programa. Está logrando ese eje cuando ella dice, por ejemplo, además que quiere compararse, ha nombrado a Alemania, Dinamarca, Finlandia, dice no con Estados Unidos. ¿Es un cambio eso de discurso en la derecha? O sea, evidentemente hay un cambio. Ahora tiene que ver con que hoy día el movimiento de la frontera que había, el límite
que había entre la derecha y la izquierda se corrió radicalmente, y la derecha tenía que salir a responder. Se corrió hacia la izquierda. Se corrió hacia la izquierda, y obviamente hoy día todos los temas públicos versus los temas privados, las necesidades de la justicia, obviamente no le íbamos a pedir que hablara de igualdad, pero ya habló de equidad, digamos, o sea, algo es algo. La verdad es que evidentemente hay ciertos matices, pero pero en el fondo viene a ser otro. No olvidemos en todo caso que el tema del orden y el populismo penal sigue presente. O sea, estamos hablando todo el rato de que vamos a meter gente presa y vamos a batir los récords mundiales de meter gente presa para ver si eso funciona como mecanismo para eliminar la delincuencia, que no ha funcionado en todo este tiempo que se ha metido harta gente presa. Pero evidentemente yo creo que Evelyn Matei intenta ir un poco en orientación hacia donde va la historia. Creo que en todo caso no logra instalar ningún eje nuevo, no logra instalar ella nada que la logre hacer distinta. Hace una versión de Michelle Bachelet o de lo que posiblemente podría en una eventual programa de gobierno, que no va a ser, tengo clarísimo, Michelle Bachelet podría ofrecer. Ella dice, yo me aproximo un poco, trata de empatar un poco el partido. Willy, ¿logra Evelyn Matei marcar algún punto, instalar de alguna manera algún punto aparte en una campaña que le ha costado mucho, evidentemente, partir la campaña? Va a dar la impresión de que todavía está tratando de partir. A ver, yo creo que Evelyn Matei está haciendo un esfuerzo de verdad importante por marcar esa diferencia. La verdad es que la agenda de septiembre en general, de todo el mes, digamos, fue muy difícil. Fue muy difícil porque ella no tuvo control de la agenda en ningún minuto. Y eso hace que el último espacio que le queda para poder marcar esas diferencias es con el programa de gobierno que entregó. Yo coincido con Hernán, yo creo que efectivamente trata de colocar ejes que ojalá hubieran sido propuestos de otra forma antes. Sí, esa es toda la diferencia. Porque si efectivamente la agenda del país no hubiera sido puesta por los movimientos sociales, no hubiera sido puesta por el movimiento estudiantil, no hubiera sido puesta por todo lo que sabemos, Alberto Mayor no tendría que hablar, no tendría nada que decir. Entonces, si Alberto tiene todo lo que tiene que decir... Yo no hablaba antes de eso. Pero si Alberto no existía, amigo mío, Alberto no existía antes del presidente Piñera. No existía públicamente antes del presidente Piñera. Es una criatura del piñerismo. Claro, soy hijo de Piñera. Alberto Mayor no existía antes del presidente Piñera. ¿Por qué? Porque esa agenda... Lo voy a invitar un café. No la logró colocar el gobierno. No la logró colocar el gobierno. Entonces, esa es toda la diferencia. Pamela, ¿qué más? Sí. Algo con respecto al programa, porque probablemente la candidata intenta hacer unos ejes, pero lo que queda en la opinión pública es que hay una descoordinación de la derecha y Renovación Nacional no asiste al lanzamiento del programa. Entonces, esas son cosas importantes, porque cuando uno vio la primaria en la derecha, Alaman, Longueira, Goldborn, todos trataron de mostrar equipos nuevos de gente, ¿ya? Gente joven, gente que no estuvo en el gobierno Piñera, gente que viene de otros sectores, con grandes discusiones. Y claro, Matei, por el tema del tiempo, hace un programa que no sabemos en detalles quiénes son los que participaron en ese programa. Se presenta un documento por áreas, quiénes son todos los que participan. Todo público. Ahí hay una información tuya. Pero me refiero a que son titulares de área, pero no hay todo ese proceso de discusión que hubo antes que en las otras candidaturas se está haciendo. Ahora, perdón. Yo voy a hacer un contrapunto aquí. Michelle Bachelet no tiene programa y se critica a la persona que tiene un programa al frente. Michelle Bachelet no es capaz de tomar decisiones al interior de su comando y decidir temas delicados como la reforma constitucional, y más bien dice que lo va a hacer más adelante. Tú sabes que hay gente que no llega a los lanzamientos de los programas cuando se lanzan los programas. Cuando no se lanzan los programas es muy difícil que no llegue gente, y cuando no se debate es muy difícil conocer la posición de esas personas. Sí, pero a ver, hay dos cosas. Uno, yo no estoy criticando que Matei tenga un programa, me parece bien que tenga un programa, me parece que todos los otros candidatos, y probablemente a lo mejor no tan públicamente, están trabajando en sus programas, y la candidata Bachelet está trabajando en un programa donde hay muchas comisiones, muchas personas, donde cada semana se han hecho anuncios en el área tributaria, en el área salud, en el área cultura, en seguridad ciudadana, y probablemente ese programa se va a expresar públicamente en algún momento determinado. Acá no hay una fecha de término del no programa, eso se está haciendo.
porque sabe que de minuto que pone un programa va a tener que entrar a debatir. No, porque ni siquiera fue capaz de aceptar la invitación de la Asociación Nacional de la Prensa. Mira, pero porque no debate. Programa, yo creo que también si pasa no que los candidatos que están mejor posicionados en las encuestas también tienen mayor responsabilidad en sus propuestas programáticas, porque cuando uno sabe que no se va a elegir, y no me estoy refiriendo a Matei, me estoy refiriendo al amplio número de candidatos que existen, es bien fácil tirar medidas a la mesa que sabes que después no le tienes que responder a nadie. O sea, ¿ya? Entonces hay que tener... No debatir. Es que yo creo que se han habido propuestas, lo que pasa es que un programa estructurado probablemente va a estar es demasiada responsabilidad hacer en eso. un par... ¿Debatir? No, tú estás diciendo que en el fondo, si se tiene la expectativa de ganar, poner un programa al frente es demasiada responsabilidad, porque hay que hacerse cargo de ese programa. No me cabe la menor duda que va a haber programa, porque en Chile existe una tradición larga de que los candidatos se presentan programa. ¿Cuándo? Yo no tengo información de cuándo va a estar, pero hay información y medidas. La deliberación pública, o sea, a ver, la verdad es que el jueguito de las elecciones tiene sentido no en la medida en que uno pueda votar por personas, porque si es por eso no tiene ninguna gracia. La gracia justamente es que uno pueda saber qué piensan esas personas y que haya un trabajo deliberativo y que haya espacio público y por eso es tan importante que haya una prensa libre y por tanto es tan importante que haya condiciones culturales para que efectivamente esto acontezca. Desgraciadamente no está aconteciendo y la principal candidata resulta que se resta de debates, cuando además me parece que es una estupidez, que no tiene ningún asidero, que no gana, y con un argumento que es banal, que es decir que tiene que hacer trabajo en calle ese mismo día, como si relacionarse con el resto del país a través de un debate no fuese parte importantísima de la relación con la calle, o sea, donde el conocimiento público. Me parece que es decisivo y lamento muchísimo, porque la democracia se hace así. La democracia no son los votos, la democracia es todo lo que acompaña a los votos para que los votos sean posibles, si no estamos hablando de una lógica media plebiscitaria. Para que sean informados, votos informados. ¿Va a pagar costos Michelle Bachelet en algún momento? Porque da la impresión de que esta está pasando piola, por decirlo de alguna manera, con no debatir, con no hablar de temas fundamentales, con no tener programa de gobierno. Lo sé que paga costos, pero al lado tendría que pagar demasiados costos al lado de los rivales, digamos. Entonces... O sea, los costos que pague van a ser infinitamente menores a todo lo que está pasando a este otro lado. O sea, que es evidente. Pero se ha demostrado que pase lo que pase, es incombustible. Pero se supone, mira, si uno mira los datos... Te noto, pero con una resignación, Willy. Pero si uno mira los datos... No es resignación, es realismo. Los pocos datos que hay indican que Bachelet ha tenido un estable, pero más o menos bajando siempre. O sea, no ha sido... Siempre ha tenido una tendencia a la baja, salvo después de la primaria. Es mucho más importante que eso. Michelle Bachelet hoy día, por el despliegue que hay en la calle, no tengo ni una duda que es la candidata de los empresarios. Ah, sin duda. Es la candidata del empresariado chileno en contra de los trabajadores. Es la candidata, porque nadie va a creer. Esta derecha me gustó, esto ya no va a hacer nada, nadie va a creer. Nadie, pero por supuesto, si los empresarios andan buscando para poner plata. Pero nadie va a creer que con 5 millones de dólares tiene el despliegue que tiene, y cuando una paloma cuesta 30.000. ¿Eso lo tenemos que aplicar a todos los candidatos que tengan un gran despliegue publicitario? Por supuesto. ¿Que son los candidatos empresarios contra los trabajadores? Sí. Pero sí, a ver, si yo no estoy diciendo nada que todo el mundo sepa. El empresariado pone plata en las campañas, por supuesto. Si ¿dónde está el pecado de eso? Mientras lo hagan con la ley electoral, yo no tengo ningún problema en que lo hagan. Ya, a tu pregunta original, si Michelle Bachelet gana, las expectativas que ha generado con sus grandes compromisos y que han tenido la capacidad de tener contento a los grandes empresarios, pero también a los estudiantes, a la ADC, por supuesto, los estudiantes están, pero ya se juntaron todos, acuérdate, Camila Vallejo. ¿George Jackson no le dio el apoyo a Michelle Bachelet? Vamos a votar por ella en segunda vuelta, pero para hacer la corta, creo que son muchas las expectativas y muchos los actores con diversos intereses que están hoy día detrás de la candidatura de Michelle Bachelet. Si ella gana, va a ser muy difícil dejarlo a todos contentos y ahí sí se van a pagar costos. Tenemos que ver cuál fue la frase ganadora como la frase de la semana. Veamos cuál fue la votación. Espero no equivocarme como la semana pasada, así que ayúdenme todos a ver cuál... ahora está clarito. Me lo hicieron fácil, Me lo hicieron fácil, ya, para que ahora no se equivoque de nuevo. Ya, ustedes lo ven. Maite Contreras, su frase a CNN Chile, conversó con Matilde Burgos, con el 41% de los votos. Más atrás quedaron Evelyn Matei y el ministro Gispeter como las frases destacadas de la semana. El próximo miércoles no hay Ciudadanos porque hay debate de la Asociación Nacional de la Prensa. El primer debate de la recta final de las elecciones presidenciales con 8 de los 9 candidatos. Ustedes saben cuál dijo que no hay. ¿Cuál fue la candidata que hasta ahora, quién sabe, a lo mejor se arrepiente todavía y decide sumarse? Una nueva mayoría. Sí.
Habría que mandar a hacer todos los avisos de nuevo, pero no importa, lo ponemos. A veces tiene buenas intuiciones, así que puede cambiar de opinión. A lo mejor, todavía queda una semana, así que a lo mejor la tenemos todavía. La próxima semana, el próximo miércoles, es el debate de la Asociación Nacional de la Prensa desde Coquimbo, que transmite en vivo CNN Chile. Muchas gracias por habernos acompañado en Ciudadanos. La verdad es que si mi papá muere, haremos responsable a quienes corresponda y quien tomó la decisión al respecto, si muere en condiciones que no son las adecuadas para él, como hoy día en su enfermedad y enfermedad terminal Matilde. ¿Usted está responsabilizando al presidente Sebastián Piñera de esa eventualidad? Absolutamente.